Bueno, y vamos a centrarnos ahora en una de las primeras claves del día, que se trata de las declaraciones, primero a partir de las declaraciones del presidente Gabriel Boric, que aseguró que no habrá perdonazo para las ISAPRES, aunque hoy día se abrió a la posibilidad de escuchar alternativas para garantizar la continuidad del sistema de salud privado. Sobre eso vamos a hablar con el senador Matías Walker, que es uno de los autores del proyecto, no voy a decir proyecto alternativo porque parece que me van a retar si digo proyecto alternativo, pero de la reforma constitucional que se aprobó en la Comisión de Constitución del Senado el día lunes y que pretende ser o pretende dar una salida distinta a la aplicación del fallo de la Corte Suprema sobre la tabla de factores y las ISAPRES. Senador Walker, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Connie. Ya, no es un proyecto alternativo entonces, ¿cierto? No es un proyecto alternativo porque lo presentamos primero, en diciembre del año pasado, 6 meses antes que el proyecto del gobierno. Lo que pasa, el proyecto del gobierno llegó tarde porque, como usted sabe, este gobierno tiene 2 almas y los ministros no se ponían de acuerdo entre ellos. Pero bueno, finalmente lo importante es que hay 2 propuestas, que es lo que pidió la Corte Suprema desde el año pasado, que haya una ley para aplicar el fallo de la Corte Suprema, para que se devuelvan efectivamente lo que corresponde a los usuarios según ha determinado la Corte Suprema, pero también para que veamos de qué forma se va a viabilizar financieramente el sistema, tanto de las ISAPRES como de las clínicas, para que puedan seguir atendiendo a 8 millones de chilenos. Senador, vamos por parte. Ayer, cuando le preguntaron sobre este proyecto al presidente Gabriel Boric, él dijo que no estaba de acuerdo, que no le gustaba, porque básicamente era un perdonazo a las ISAPRES. Y era, en realidad, él no usó la palabra perdonazo, él dijo que era una forma de no cumplir con el fallo, que lo repitieron varios de los ministros, el ministro Cordero, el ministro Elizalde ayer. Y la senadora Rincón, que junto con usted, ¿cierto?, son los autores de este proyecto, salió a decir que lo más probable es que el presidente no haya leído el proyecto y sus asesores le informaron mal. Hoy día usted escuchó las palabras del presidente, le da la impresión que hay un matiz, hay un cambio en su discurso cuando dice que no puede haber un perdonazo para las ISAPRES, pero que está abierto a escuchar alternativas. Sí, efectivamente, nuestro proyecto jamás ha propuesto un perdonazo. Lo que establece nuestro proyecto, presentado 6 meses antes que el proyecto del gobierno, es una forma de cumplimiento del fallo, muy en la línea de lo que hoy día ha propuesto Espacio Público, un destacado grupo de economistas donde está Eduardo Engel, Eduardo Vitrán, que establecen lo mismo que nosotros establecemos en el proyecto, de que acá hay que devolverle a los usuarios lo que determinó la Corte Suprema y que es la superintendencia la que habrá de determinar si esto es dinero efectivo, en qué plazo, o también en prestaciones, en beneficios médicos, aprovechando entre medio de disminuir las listas de espera que tenemos en las intervenciones quirúrgicas, los exámenes y también en los diagnósticos de cáncer, por ejemplo, que afectan hoy día a más de 300.000 personas que están con preexistencias y que no van a ser admitidos en ningún seguro privado. Por lo tanto, es bueno ir clarificando el tema y qué bueno, parece que ahora el presidente sí leyó nuestro proyecto, que se abra alternativas en la línea de lo que han planteado, por ejemplo, los economistas de Espacio Público, y veamos la forma de viabilizar el sistema en adelante desde el punto de vista financiero, es decir, que siga funcionando, porque ¿cómo van a cumplir la ISAPRES si no pueden seguir funcionando? Ahora, sí, Connie, hay un tema súper importante. Nosotros compartimos gran parte del contenido del proyecto del gobierno. Por ejemplo, estamos totalmente de acuerdo que las ISAPRES no pueden repartir un peso de dividendos mientras mantengan esta deuda con los usuarios. Por supuesto, también le deben 500 millones de dólares a las clínicas, que eso nos preocupa, porque si caen las ISAPRES pueden caer las clínicas, la red de prestadores privados en el país, donde además se atienden 5 millones de usuarios de FONASA en modalidad de libre elección. Senador, varias cosas. Primero, ustedes oficiaron, ¿cierto?, ayer a la Corte Suprema
o no sé si hoy día, pero lo anunciaron ayer, para que la Corte Suprema se pronuncie sobre si este proyecto, ¿cierto?, de reforma constitucional es una forma de cumplir, da cumplimiento al fallo. Porque el cuestionamiento de ayer, por lo menos del gobierno, y estoy pensando, yo entrevisté al ministro de Justicia, dijo que, y también lo dijo el ministro Elizalde, dijeron que este proyecto lo que hace es permitir eludir el fallo. ¿Usted está convencido de que el proyecto que ustedes presentaron permite cumplir con el fallo y no lo elude? Preguntémosle a la Corte Suprema. Ya, pero me imagino que ustedes tienen una postura si lo presentaron, ¿o no? Por supuesto, nuestro proyecto establece una forma concreta de cumplir el fallo de la excelentísima Corte Suprema. Cuando decimos, además, que validamos la tabla de factores de la Superintendencia de Salud, que no se le puede cobrar a los niños menores de 2 años, que no se puede discriminar por sexo, por género, por edad. Entonces, acá el gobierno, repitiendo una minuta que salió de un sótano de La Moneda, ha repetido que esto elude el cumplimiento del fallo del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, de la Corte Suprema. El fallo del Tribunal Constitucional es anterior, del año 2010. Sí. Y la Corte Suprema, desde diciembre del año pasado, que presentamos este proyecto, que lo pusimos en tabla desde enero en la Comisión de Constitución, nunca ha hecho un juicio de reproche a este proyecto. Entonces, ¿por qué el gobierno se atribuye facultades de la Corte Suprema diciendo que este proyecto elude el cumplimiento del fallo? Entonces, yo creo que hay que evitar la verborrea, hay que sentarse, llegar a un acuerdo, porque esto no es un tema de los usuarios versus las ISAPRES, Connie, si es una falsa dicotomía. Si finalmente las ISAPRES quiebran, vamos a terminar perjudicando a los usuarios. Lo que tenemos que hacer es cumplir el fallo de la Corte Suprema y viabilizar el sistema de aquí en adelante. Ya. Ver de qué manera el sistema puede funcionar. Y no solamente la ISAPRES, sino que también las clínicas, los prestadores privados de salud, a quienes la ISAPRES les deben 500 millones de dólares. Ya, 2 cosas. Primero, ¿ya oficiaron, le preguntaron oficialmente a la Corte Suprema que se pronuncie sobre si este proyecto de ustedes efectivamente da cumplimiento al fallo? ¿Ya pasó eso? Efectivamente, la senadora Rincón le envió un oficio el día de hoy al presidente de la excelentísima Corte Suprema para preguntarle, ya que el gobierno se está atribuyendo la vocería de la Corte Suprema, le estamos preguntando a la Corte Suprema que diga o no si este proyecto da cumplimiento al fallo. Ya, ¿y cuánto se debiera demorar? ¿Cuánto normalmente se demora la Corte Suprema en responder algo así? Considerando la urgencia en que está el tema. Esperamos que por la relevancia del tema la Corte Suprema pueda responder ese oficio en los próximos días y en definitiva podamos llegar a un acuerdo. Tal vez en el marco del proyecto del gobierno, si no tenemos ningún problema, pero el gobierno tiene que abrirse a nuevas fórmulas. Yo creo que el propio presidente entendió, el ministro de Hacienda lo entendió hace mucho tiempo, que el proyecto del gobierno, la ley corta, no basta para permitir que sigan funcionando las ISAPRES y las clínicas. Es un dolor de cabeza para los usuarios de una ISAPRE, ya lo saben los usuarios Más Vida, por ejemplo, la quiebra o la situación de insolvencia de una ISAPRE, cuando son nombres de administrador provisional, ya lo supieron también los usuarios de Más Vida, quedaron cautivos, no podían cambiarse a otra ISAPRE, a otro seguro, quedan atrapados también en sus preexistencias. Entonces, acá tenemos que ser responsables. Senador, yo sé, sí, perdón. Le quería preguntar acerca de por qué ustedes dicen que su proyecto no, primero, da cumplimiento al fallo, digamos, sin ser un perdonazo para las ISAPRES. Y le doy el argumento para que usted me lo explique y me lo contraargumente, digamos. Porque lo que establece el fallo de la Corte Suprema, entre varias cosas, pero en este aspecto, es que a continuación de la aprobación de la Corte, o sea, lo que establece la ley corta, una vez que se apruebe la ley corta, tienen que bajar inmediatamente los planes que tenían, ¿cierto?, en los que se habían aplicado tablas de factores que no correspondía durante años. Y no se puede subir los planes, ¿cierto?, que a los cuales, digamos, no se habían aplicado esas tablas de factores, no se pueden subir. O sea, podemos decir, digamos, de la gente que se le cobraba menos, no se le puede subir esos planes, pero los otros tienen que bajar inmediatamente. Y ustedes lo que están proponiendo, así a grandes rasgos, es recalcular el precio base, porque no pueden cambiar la tabla de factores, ¿cierto?, porque un fallo de la Corte Suprema,
de una manera que los precios base suban para que a las ISAPRES les siga llegando el mismo flujo de dinero que si no, no les llegaría. ¿Eso no es un perdonazo para las ISAPRES? No, por lo siguiente, porque el propio proyecto establece, y usted lo leyó muy bien, que producto del recálculo, finalmente las personas no pueden terminar pagando más de lo que están pagando ahora. Lo que hace la Corte Suprema es aplicar la tabla de factores de la Superintendencia y nosotros estamos validando esa tabla de factores. Lo que pasa es que también estamos diciendo que en un momento vamos a tener que sincerar que los contratos en la forma que determine la Superintendencia se pueden reajustar sin discriminación de género, de edad. Nosotros entendemos que con eso se cumple el fallo de la Corte. El gobierno también entiende, Connie, todos entienden que la aplicación mecánica del fallo de la Corte no es suficiente, porque además lo recordaba Carlos Peña hoy día en una muy buena columna en el diario El Mercurio, solo toca al legislador interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio, artículo 3 del Código Civil. ¿Qué es lo que dijo la Corte Suprema el año pasado al Congreso? Señores, legislen, háganse cargo del tema. Mientras ustedes no legislen, nosotros vamos a seguir diciendo, bueno, aplique la tabla de factores, no discrimine, y lo que nosotros estamos haciendo es una forma de cumplimiento del fallo, legislando al respecto. El gobierno está estableciendo otra y el gobierno sabe que eso no es suficiente. Ya, pero para aclarar bien la propuesta de ustedes, en la práctica, si se aprobara ese proyecto constitucional, esa reforma constitucional, a las personas o parte de las personas que según la ley corta no les subirían los planes, el precio de sus planes, sí les van a subir. ¿Estamos de acuerdo, no? No pueden pagar un peso más de lo que están pagando hoy día, Connie. Y eso es lo que establece nuestro proyecto. Claro, pero entonces no les van a bajar como si establece la ley corta. Lo que pasa es que el gobierno sabe, y la Corte Suprema sabe, que si bajan todos los planes un 10% de aquí en el futuro, la industria se mantiene inviable desde el punto de vista financiero. No pueden seguir funcionando las ISAPRES, que han tenido 300.000 millones de pesos de pérdida los últimos 2 años. Entonces, todos saben eso. Entonces, nadie le pone el cascabel al gato. Entonces, nosotros presentamos este proyecto que a mí me llama la atención. Lo hemos discutido desde enero y ahora el gobierno como que descubrió que estábamos discutiendo este proyecto en la Comisión de Constitución y solo se preocupó y se alarmó cuando lo aprobamos. Y presenta un proyecto 6 meses después que no se hace cargo del problema. Si esto no basta con establecer el mecanismo para el traspaso de los 3 millones de usuarios de ISAPRES a FONASA, acá tenemos que mantener la viabilidad del sistema, lo dijo incluso la diputada Catalina Pérez de Revolución Democrática hoy día. Porque y con este proyecto, con el de ustedes, digamos, con la reforma constitucional, ¿ustedes garantizan la viabilidad del sistema? O sea, que las ISAPRES no quebrarían. Nosotros permitimos que la Superintendencia establezca un mecanismo, tanto para la devolución de la deuda que existe con los usuarios, ordenada por la Corte Suprema. La devolución está sin discusión. La Superintendencia determinará la forma, los plazos, si es una parte en dinero efectivo, otra parte en prestaciones, en beneficio, aprovechando de disminuir también las listas de espera que tenemos, que muchas después de la pandemia, y también cómo se reajustan los planes a futuro sin discriminar, pero con un tope, con un límite que establece nuestro proyecto y que espero que todos estemos de acuerdo, que las personas no pueden pagar un peso más de lo que están pagando hoy. Ya, pero en la práctica, a mucha gente que con la ley corta le bajaría el precio del plan, con el proyecto de reforma constitucional de ustedes se le mantendría igual a lo que está pagando hoy día. No necesariamente, porque depende de la tabla de factores. Por supuesto, pero probablemente se va a compensar los hombres con las mujeres, sí, pero en definitiva lo que no puede establecer el sistema es discriminar, y eso es lo que establece el fallo de la Corte Suprema. Ya, y en la parte de la devolución, porque eso es la parte primera, ¿cierto?, que es de los flujos, que es donde además las ISAPRES han dicho que es lo primero y la parte más importante o más grave para ellos, ¿cierto?, que si se aplica, como dice la ley corta, en septiembre estarían quebradas las ISAPRES, aunque hay gente que ha puesto en duda
esas cifras, y que dicen que están exagerando. No sé si usted le cree exactamente al señor de las ISAPRES, pero más allá de eso le quiero preguntar por la segunda parte, que es la devolución. Usted dice, no se toca la devolución, pero en el proyecto de ustedes lo que proponen es que se devuelva en forma de o excedentes o prestaciones. O sea, a la gente, para ser bien honesto, no le va a llegar plata como algunos creen. Nosotros proponemos que sea la superintendencia, al igual que los economistas de espacio público, que además validaron estas cifras. O sea, ellos dicen que tenemos un problema. El propio gobierno lo reconoce en su proyecto CONIA. El gobierno, en el proyecto de ley corta, reconoce un impacto financiero en todo el sistema y lo hace en su proyecto. O sea, acá nadie ha puesto en duda que hay un problema de viabilidad financiera. Lo ha reconocido el gobierno, lo han reconocido todos los economistas. Por más que las ISAPRES han tenido un mal comportamiento, un comportamiento reprochable, que no han sido parte de la solución, han sido parte del problema, pero los usuarios de las ISAPRES no tienen la culpa de que las ISAPRES estén mal manejadas. Lo que tenemos que ser es responsables, evitar un colapso del sistema de salud, tanto público como privado, como establecen hoy día los economistas de espacio público. Y va a ser la superintendencia, facultemos la superintendencia para que establezca si esto tiene que restituirse todo en dinero o una parte puede ser en beneficio. Yo propongo que eso sea fruto de un acuerdo. Mire, acabamos de despachar, producto de un gran acuerdo, el proyecto de salario mínimo de 500.000 pesos. Despachamos hoy día ley, el royalty minero, producto de un acuerdo. ¿Cómo no vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo en forma responsable, dejando las ideologías de lado, en un proyecto que le asegure la viabilidad financiera al sistema público y privado de salud en nuestro país? Solo para terminar, senador Walker, ayer que estuvimos aquí hasta misma hora, al senador, a su colega de Revolución Democrática, José Ignacio Latorre, Juan Ignacio Latorre, él ayer contó, ¿cierto?, que había oficiado, que había pedido al CERVEL que entregara las donaciones o las posibles donaciones en su minuto, cuando existía el financiamiento legal de parte de empresas, a los senadores o diputados, para confirmar si había alguna donación por parte de ISAPRES a senadores o a diputados, con la tesis de que la inacción del sistema legislativo por este tema tenía que ver con eso, con haber recibido aportes de ISAPRES. Me imagino que usted lo escuchó. Quiero preguntarle a usted directamente, ¿usted recibió alguna vez financiamiento por parte de ISAPRES o de personas naturales que sean directivos de ISAPRES, que pertenezcan a los directorios de ISAPRES? Por supuesto que no, de ninguna manera, y creo que lo que ha dicho el senador Latorre es una grosería, es una irresponsabilidad, y yo quiero recordarle al senador Latorre que él ya no es dirigente de una asamblea universitaria. Ellos están gobernando Chile y tienen un país con una economía estancada, un gobierno que ha indultado a delincuentes. El único que no cumple los fallos en este país hoy día es el gobierno, que ha indultado delincuentes violentos. Entonces, que no vengan a dar cátedra, que asuman su responsabilidad, que gobiernen Chile y que no provoquen un colapso adicional ahora en la salud. Ya tuvimos 40.000 chilenos muertos en listas de espera el año 2021, un 25% de ellos con un tumor, con cáncer, que murieron el sistema público de salud esperando una prestación. Así que, señor Latorre, dedíquese a gobernar, porque ya no es dirigente de una asamblea universitaria. Bueno, tampoco tendría que gobernar, porque la verdad es que es senador y no forma parte del Ejecutivo, senador. Él es parte de la coalición de gobierno y la ciudadanía lo eligió. Yo también voté por este gobierno y lo elegimos para gobernar. No para andar haciendo declaraciones incendiarias e irresponsables. Ya, usted dice que es irresponsable. ¿Usted entonces descarta que alguna ISAPRE o algún directivo de la ISAPRES haya financiado parte, entregado financiamiento legal, estoy hablando, o personas naturales, que es lo que se permite hoy día, a algún senador o algún diputado del Congreso? Yo hablo por mí, por supuesto que no. Ya, pero no sabe de otros. No, ¿cómo voy a saber, Connie, si estamos legislando en beneficio de las personas? Sí, a ver, yo sé que a la izquierda le gustaría tener un sistema público de salud y que todos se atendieran al sistema público, que no existiera provisión privada de la salud, pero los chilenos quieren tener la posibilidad de elegir si se van a atender en el sistema privado o en el sistema público. Igual que quieren elegir quién les va a administrar
sus ahorros previsionales. El gobierno no ha entendido el mensaje de la ciudadanía el 4 de septiembre del año pasado y el 7 de mayo de este año. O sea, ¿usted cree que el objetivo del gobierno finalmente con esta ley corta es que termine el sistema de ISAPRES? Hay dos almas en este gobierno y por eso se demoraron 5 meses en ponerse de acuerdo respecto del contenido del proyecto de ley. Hay un alma, no me cabe duda, que el ministro Marcel, la ministra Aguilera, el superintendente de salud entienden, porque han estudiado el tema, que tiene que haber provisión mixta de salud, pública y privada. Pero hay otros ministros y probablemente personas del ala más de izquierda del gobierno, de Apruebo Dignidad, que no les quita el sueño tener una migración de 3 millones de usuarios del sistema privado al sistema público. Yo creo que eso hoy día es una irresponsabilidad. Senador Matías Walker, muchas gracias por esta conversación con Noticias 24. Que tenga una muy buena tarde o muy buena noche ya a esta altura. Muchas gracias, Connie.